Lucas capítulo 7. Hemos estado haciendo un estudio consecutivo del Evangelio de Lucas y hemos terminado el capítulo 6 el pasado domingo. Y el versículo 1 del capítulo 7 nos otorga el contexto para lo que vamos a estudiar anteriormente, y es una conexión entre lo que hemos estado viendo en los versículos pasados y los versículos que vamos a estar viendo en esta mañana. Nuestro Señor Jesús terminó de hablar su sermón conocido como el Sermón del Monte. Por eso que el versículo 1 del capítulo 7 dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Si nosotros vemos todo el capítulo 6 de Lucas, Lucas no ha presentado todo el sermón del monte. Lucas solamente nos ha presentado un pequeño fragmento del sermón del monte. Si usted más adelante en casa quiere estudiar más a profundidad el sermón del monte, le invito a que pueda revisarlo en el Evangelio de Mateo. Ahí nosotros encontramos a más detalle el sermón del monte predicado por nuestro Señor Jesucristo. Lucas solo nos ha presentado un resumen, pero cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta de que Lucas muchas veces no ordena los sucesos de su Evangelio en orden cronológico, sino que los ordena por temática. Entonces, lo que Lucas ha estado presentando en el capítulo 6 del Sermón del Monte es un segmento que Lucas ahora en el capítulo 7 va a querer ejemplificar con una historia que pasó entre el Señor Jesucristo y un centurión. Lucas nos dice que este evento se desarrolla dentro de la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum era el centro, el eje del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Era la ciudad más grande, era la ciudad comercial en ese tiempo. Así que había mucho flujo de personas, por lo cual era lógico que nuestro Señor Jesucristo desarrollara la mayor parte de su ministerio por la ciudad de Capernaum y sus alrededores. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 10 tres puntos en esta mañana. Punto número 1, vamos a ver un centurión y su siervo. Punto número 2, reconociendo la autoridad de Cristo. Y punto número 3, teniendo fe en Jesús. Vamos a orar, amados hermanos, para pedir a nuestro Dios que pueda hablar a nuestro corazón y hermanos, le pido que usted pueda hablar de forma personal delante del Señor y pedirle que sea Dios hablando en su corazón, que no sea una reunión más. Dígale: Señor, quiero escuchar tu voz a través de tu palabra esta mañana. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, te agradecemos esta mañana por el enorme privilegio que nos regalas de reunirnos como pueblo tuyo. Señor, te agradecemos por tu palabra, que podemos abrirla con libertad, Señor, y ahora ayúdanos a abrirla con temor y reverencia, de tal manera que, Señor, podamos escuchar tu santa voz. Señor, habla en nuestros corazones. Señor, te pido que puedas usar este siervo frágil. Señor, ayúdame para poder soportar físicamente con el dolor de mi garganta al final. Señor, dame fuerzas, pero también, Señor, ayúdame para poder usar palabras claras, sencillas, que puedan ser entendidas por mis hermanos. Te agradezco, Padre, por este tiempo. Señor, te oramos en el nombre de nuestro poderoso y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entramos a nuestro punto número 1. Un centurión y su siervo. Versículos 1 al 5, damos lectura, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a los ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo.
Y ellos pidieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Estos primeros versículos nos van a presentar a el centurión principalmente. Así, cuando nosotros vemos esta primera lectura, la primera pregunta que nos realizamos es: ¿qué era o qué es un centurión? Bueno, un centurión es un cargo militar. El centurión era un oficial a cargo de aproximadamente 100 soldados. De ahí es donde deriva la palabra centurión, centenar. Los centuriones eran oficiales de un alto cargo militar. Eran oficiales que trabajaban para el imperio romano. Ahora, hermanos, en la Biblia se presenta a varios centuriones. Y mayormente todos estos centuriones que encontramos en la Biblia son presentados como hombres respetados en la sociedad. Bueno, quizás el centurión más conocido que encontramos en las Escrituras es el que encontramos en Hechos capítulo 10, un centurión llamado Cornelio, del cual vamos a hablar también un poco más adelante. En el versículo 12 del texto nos dice que este centurión tenía un siervo que estaba enfermo. Ahora, Lucas solo nos dice que este siervo estaba enfermo, pero el Evangelio de Mateo nos va a decir que este centurión estaba enfermo de una parálisis. Me acompañan a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 6. Es el paralelo, es la historia paralela del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 6 dice: y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Así que Mateo nos apoya con el detalle de que la enfermedad que sufría este hombre, este siervo del centurión, era una parálisis. Ahora, ¿en qué consistía la parálisis, hermano? Un paralítico no era alguien que solamente perdía la movilidad de sus piernas. La parálisis presentada en este caso era una enfermedad degenerativa que empezaba con la pérdida del movimiento muscular de algunos miembros de su cuerpo, y con el pasar del tiempo esa enfermedad era una enfermedad degenerativa, es decir, poco a poco iba a ir la parálisis abarcando la mayor cantidad de su cuerpo, hasta que la parálisis consumiera la totalidad de su cuerpo, y posteriormente era la muerte. Así que Mateo nos dice que ese siervo del centurión estaba enfermo y que la enfermedad que tenía era esa parálisis. Ahora, hermanos, otro detalle importante que leemos con respecto al centurión, volviendo a Lucas capítulo 7, es que dice que este siervo era alguien que el centurión quería mucho. Y, hermanos, prestemos atención a algo. La palabra siervo aquí es la palabra que también significa esclavo. Este siervo era un esclavo del centurión. Y, hermano, este detalle hace que sea muy importante y llamativo que el centurión lo quiera mucho. La ley romana de ese tiempo, amados hermanos, definía al esclavo como una herramienta viva. Los esclavos eran herramientas, eran objetos. Los esclavos no tenían derecho. En el momento que un esclavo, que esa herramienta, perdía la capacidad de ejercer su función, el amo tenía la posibilidad de simplemente desecharlo, como cualquier otro objeto. Los jefes, los amos, no tenían ningún derecho o ninguna obligación para con los esclavos. Así que, hermanos, el sentir de este hombre por su esclavo es algo llamativo. Un hombre que no tenía ninguna obligación contra un esclavo, pero que lo quería mucho. Hermano, Lucas nos quiere presentar cuál era el carácter de este hombre. Era un hombre respetable, era un hombre piadoso, era un hombre que verdaderamente
que se preocupaba por sus siervos. Principalmente, especialmente, Lucas nos dice, por este siervo. Otro detalle que Lucas nos presenta: la enfermedad, habíamos mencionado que era la parálisis, pero ahora Lucas nos dice que estaba tan avanzada esta enfermedad que el siervo ya estaba a punto de morir. Hermanos, por si acaso, Lucas, quien escribe este evangelio, era un médico. Así que Lucas sabía de lo que estaba hablando, sabía de que quizás ya estaba tan avanzada la enfermedad que ya no había nada que se pueda hacer por este hombre. Es interesante, hermanos, que, como les mencionaba, el segmento que Lucas había narrado anteriormente sobre el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros lo estudiamos, vemos que el énfasis de los versículos que cuenta el sermón del monte está en amar a nuestro prójimo. Si nosotros volvemos al capítulo 6, Lucas capítulo 6, desde el versículo 27, la palabra de Dios dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Lucas ha estado contando ese segmento particular del sermón del monte. Jesús enseñando y diciendo, deben amar a vuestro prójimo, pero Jesús va a ir más allá, no solamente a tu prójimo, al que te hace bien, sino que tienes que estar dispuesto a amar incluso a tu enemigo. Hemos estado viendo el pasado domingo cómo el Señor ha estado ejemplificando, ha estado hablando del amor práctico, cómo debemos ser misericordiosos con aquellos que nos hacen daño, no ser hipócritas religiosos como eran los fariseos, sino que mostrar una fe verdadera a través de nuestras obras. ¿Se acuerdan que veíamos Santiago que dice, nuestra fe sin obras es muerta? Y es lo que el Señor Jesucristo ha estado diciendo. De nada sirve que tú digas, yo tengo fe, pero no muestras amor a tu prójimo. Es eso lo que ha estado enseñando el Señor Jesucristo. Ahora, Lucas nos presenta esta historia. Y se dan cuenta cuán importante es Lucas presentándole un jefe, un centurión y su esclavo, amándolo, preocupado por su esclavo. Bueno, hermanos, esta historia va a intentar ejemplificar ese hecho. Vamos al versículo 3 del capítulo 7. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, el centurión oyó de Jesús. Este detalle es importante, hermanos, porque nos muestra de que el centurión no conocía personalmente al Señor Jesucristo. Todo lo que el centurión sabía, todo lo que el centurión conocía de Jesús era solamente lo que él había escuchado. Ahora, hermanos, hay algo que también es importante. Como les había dicho, Capernaum era la ciudad donde el Señor Jesucristo desarrolló mayormente su ministerio. Y es donde la fama de Jesús se empezó a extender por todas las regiones. Si vamos capítulos más atrás del Evangelio de Lucas, al capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 31, dice que cuando Jesús estaba empezando su ministerio, descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y ahí Jesús enseñaba en los días de reposo, y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Ahora el versículo 37 dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La fama del Señor Jesucristo se extendió por todo lugar, así que no era muy extraño que este centurión que vivía en Capernaum habría escuchado de Jesús, porque Jesús ya era un hombre famoso. Todos ya habían escuchado de aquel hombre que hacía milagros, de aquel hombre que enseñaba en la sinagoga con autoridad, de aquel hombre que expulsaba a los demonios. Así que el centurión había escuchado de este hombre, había escuchado de Jesús. Ahora, hermanos, también este detalle va a ser importante porque lo que Jesús va a resaltar más adelante del centurión
es que este hombre, que no lo conocía, que nunca lo había visto, que nunca había visto presencialmente algún milagro de Jesús, tenía mucha fe en Jesús. Y hermanos, esto es importante porque el concepto de la fe se basa en eso. ¿Se acuerdan de ese momento cuando el Señor Jesucristo resucitó y todos los discípulos estaban reunidos hablando sobre ese tema y aparece Tomás y dice: yo no voy a creer hasta que yo vea. Yo no voy a creer hasta que ponga mis manos, mis dedos en su llaga. Cuando el Señor Jesucristo aparece, mira a Tomás y le dice: porque tú me viste, creíste. Bienaventurados son los que creyeron sin haber visto. Y hermanos, cuando nosotros vemos el concepto de Hebreos 11:1 de qué es la fe, justamente tiene ese detalle importante. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hombre centurión nunca había visto al Señor Jesucristo, pero él solamente había escuchado de Dios. Hermano, quizás hoy en día nosotros podemos identificar con Jesús o con el centurión. ¿Cuántos de aquí han visto al Señor Jesucristo presencialmente? Nadie. Ninguno de nosotros, amados hermanos, ha podido verlo. Lo que nosotros sabemos del Señor Jesucristo es lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos leído a través de las Escrituras. Pero hermanos, eso es la fe. Dice que este hombre, volvemos a nuestro pasaje de Lucas, estamos conociendo el carácter de este personaje de la historia, el centurión. Versículo 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos. Estos ancianos de los judíos eran los líderes de las sinagogas, eran los encargados de administrar y enseñar en las sinagogas. Y el centurión los envió para que rueguen al Señor Jesucristo que viniese y sanase a su siervo. Varios detalles para poder ver en este versículo. Primeramente, ¿por qué el centurión envió a unos ancianos de los judíos? ¿Por qué el centurión no fue personalmente donde el Señor Jesucristo? Bueno, algunos comentaristas sugieren de que este centurión era alguien que conocía la religión judía, conocía la ley y entendía de que un judío celoso era alguien que no se iba a acercar a un gentil, es decir, a un hombre que no era judío. Los judíos trataban a los gentiles como si fuesen perros, como si fuesen inmundos, por lo cual el centurión en su cabeza decía: este hombre es judío, debe ser alguien celoso, por lo cual yo soy gentil, romano, no voy a acercarme. Así que envió a los ancianos de los judíos para que vayan. Ahora, pero también esto muestra el testimonio que este hombre tenía dentro del pueblo judío. Era alguien respetado, era alguien querido, por lo cual los ancianos de los judíos no tuvieron ninguna duda en ir e interceder por este hombre. ¿Qué fue lo que le pidió que hiciese? Volvemos al versículo 3 a leer. Los envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hermanos, esta es una muestra de humildad de este hombre. Recordemos que el centurión tenía una posición de autoridad, era un militar, hermano. Toda su vida estaba acostumbrado a dar órdenes, estaba en un alto cargo. Era un hombre de autoridad, era un hombre de posición, de jerarquía. Y hermanos, aquí vemos a este hombre rogando, implorando, suplicando. Hermanos, esto demuestra que aunque el centurión nunca había visto a nuestro Señor Jesucristo, lo que había escuchado le bastaba para pensar de que Jesús era alguien superior a él. Hermano, la única razón por la que alguien ruega, suplica a otro es
es porque considera que ese otro se encuentra en una posición superior a la mía. Hermanos, este hombre sabía bien cuál era la posición en la que él estaba y la posición en la que Jesús estaba. Hermano, si nos llega ahora buena enseñanza, la actitud de este hombre es lo opuesto a lo que muchos falsos pastores hoy en día hacen, exigiéndole a Dios, hablando como si él no pudiese mandar a Dios, diciendo: oh Señor, si no lo haces, yo declaro que tú lo hagas, te exijo que lo hagas. Hace un tiempo atrás hubo el caso de un famoso cantante que se enfermó de cáncer y estaba con cáncer terminal, ya estaba en las últimas etapas y se empezaron a hacer cultos de esas iglesias de movimiento pentecostal grande para orar por la sanidad de este hombre. Y si usted alguna vez ha escuchado, muchas de esas oraciones no son súplicas, son órdenes a Dios. Y las oraciones que le hacían para buscar la sanidad de este hombre eran de este tipo: Señor, te exigimos que puedas sanar a este siervo. No aceptamos un no por respuesta. Señor, ¿qué es esa forma de acercarnos a pedirle al Rey de Reyes, al Dios soberano? Este hombre, este centurión, nos está enseñando cuál es la actitud con la cual debemos acercarnos ante el dueño de todo, con humildad, con súplica, con ruego. Así que, hermanos, a Dios no se le exige, a Dios se le ruega. Cuando usted se acerca en oración a Dios, hermano, hermana, no olvide que debe ir con esa actitud de humildad. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, hubo algo que les dijo cuando estén terminando su oración: recuerden siempre de que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Siempre, hermanos. Volvemos a otro pasaje, Lucas 7. Vamos a ver el versículo 4. Los ancianos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿qué es lo que le dijeron? Es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora, hermanos, estos ancianos que fueron a interceder por el centurión tenían un buen concepto de este hombre. ¿Qué le dijeron al Señor Jesucristo? Es digno de que le concedas esto. Le dijeron: Señor Jesús, este hombre es un hombre bueno, es un hombre religioso porque ama a nuestra nación, ama la religión judía, es un hombre generoso. Normalmente se cree que Capernaum tenía una sinagoga, una sola sinagoga, y ahora estos ancianos dicen que esa única sinagoga la construyó este hombre. Era un hombre generoso, por lo cual, para el concepto de los judíos, este hombre era merecedor de cualquier favor de Dios. Y es eso lo que significa: es digno que le concedas esto. Los hombres le estaban diciendo a Jesús: este centurión merece que tú le hagas todo lo que te pide, porque él es alguien bueno, él lo merece, es digno. Para los judíos eran las cualidades de un hombre ideal: un hombre religioso y un hombre rico y generoso, por lo cual ellos estaban felices con su participación de este hombre. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. En Mateo 8:7 se nos dice cuáles fueron las palabras del Señor Jesús al escuchar la bendición. Mateo 8:7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Así que el Señor accede a la petición de estos hombres. Y aquí, hermanos, entramos en nuestro segundo punto, reconociendo la autoridad de Cristo.
Lucas sigue con su narración. Dice que Jesús accedió para ir con ellos y sanar a este siervo. Volvemos a la lectura del versículo 6 de Lucas 7. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Primeramente, hermanos, vamos a ver que el centurión era alguien que tenía las cosas más claras que los mismos ancianos de los judíos. Si usted recuerda, amado hermano, ¿verdad? Hemos estado viendo anteriormente que los ancianos de los judíos le dijeron al Señor Jesucristo: este hombre es digno, es merecedor de cualquier favor de parte tuya y de Dios. ¿Cuál es la forma en la que este centurión se considera? Los ancianos lo consideraban digno. De forma opuesta, este hombre dice: yo no soy digno. No soy digno. No soy digno. Lo común a leer esta historia, hermanos, y ver el carácter piadoso de este hombre, es pensar como los ancianos de los judíos. De ver a este hombre es un hombre imitable, un hombre correcto, alguien digno, alguien merecedor del favor de Dios. Amados hermanos, ¿acaso esa no es la forma en la que nosotros juzgamos, la forma en la que nosotros pensamos? Vemos un hombre que muestra cierto carácter y creemos que esa persona merece el favor de Dios. Algo, hermano, que quiero que entendamos es lo que este centurión nos quiere enseñar. Él no se consideraba digno, no se consideraba digno. Él sabía correctamente cuál era su posición delante de Cristo. Hermanos, solamente cuando entendemos verdaderamente quién es Dios y entendemos cuán grande, cuán santo es Dios, vamos a ser conscientes nosotros de quiénes somos. La única forma en la que una persona tenga conciencia de su verdadera realidad es en el momento que entiende quién es Dios. Hay un ejemplo que me gusta y que ya habíamos estudiado en Lucas capítulo 5, en la pesca milagrosa. El Señor Jesucristo hizo un milagro para Pedro y todos los pescadores que estaban con él. Multiplicó varios peces en el mar y las redes y los barcos se hundían. Versículo 8 de Lucas 5, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No hay otra circunstancia que nos lleve más a nuestra realidad verdadera, hermanos, que estar delante de Dios mismo. Cuando entendemos, cuando comprendemos y somos conscientes de quién verdaderamente es Dios, somos conscientes de quiénes somos nosotros. Pablo también en sus cartas deja claro de que él es muy consciente de quién es delante de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Escuchen lo que dice Pablo: de los cuales yo soy el primero. Pablo, el escritor de el 60% de las cartas del Nuevo Testamento, diciendo que de los pecadores él era el primero. Vamos, hermanos. Cuando entendemos
y es verdaderamente Dios, entendemos nosotros. El centurión tenía bien claro cuál era su posición. El centurión decía: yo no soy digno, yo soy un vil pecador, por eso ni siquiera me tuve por digno el acercarme a ti. Pero también el centurión sabía quién era Cristo. Ponemos a nuestro pasaje en Lucas. Y nuevamente, hermanos, hacer el énfasis que este hombre solamente había escuchado de Jesús. No es que el centurión había visto hacer milagros. No es que el centurión lo vio caminar sobre las aguas. No es que el centurión vio multiplicar los panes. No. El centurión solamente había escuchado. Pero presta atención, ¿qué es lo que el centurión sabía de Jesús? Solamente con escuchar de él. Lucas 7, versículo 6. Envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Esa palabra Señor, amados hermanos, no es la palabra que nosotros normalmente ocupamos para referirnos a una persona. No, ese Señor, no, es una palabra que en el griego es la palabra kurios. Y esa palabra significa soberano. Es una palabra que solamente se usaba para referirse a Dios mismo. Este es el curioso, que solamente había escuchado de Jesús, había llegado a la conclusión de que Jesús era Dios mismo. ¿Cómo es que pudo haber llegado a esa conclusión? Bueno, hermanos, no sabemos qué exactamente lo que escuchó este hombre. No sabemos si lo que escuchó el centurión sobre Jesús fueron generalidades. Y el centurión, porque era un hombre religioso, por el conocimiento que tenía de las Escrituras, él relacionó y llegó a la conclusión. No sabemos si lo que escuchó fue que alguien le dijo: oh, hay ese hombre que dice que es el Mesías prometido. Lo que sí sabemos es que la conclusión a la que llegó es que ese hombre no era un hombre cualquiera. Era Dios mismo, Dios hecho hombre. Dice Señor, el soberano. Y hermano, algo interesante es el concepto de qué es un Señor. El centurión, como les dije, tenía un cargo militar. Era un oficial del Imperio Romano. Era alguien que sabía lo que es tener autoridad. Y él nos va a dar en el versículo 8, nos va a dar el concepto de qué es lo que significa ser un Señor. Versículo 8 dice: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. El centurión está diciendo: tú eres Señor, tú tienes autoridad, y yo sé lo que significa tener autoridad. Y ahí lo dice en el versículo 8. Y por eso, en el versículo 7, el centurión le dijo: no es necesario, Señor, no es necesario que tú vengas, porque tú tienes tal autoridad que con una sola palabra tuya, mi siervo será sano. Hermanos, este hombre no reconocía el señorío de Jesús en un término de posición, sino que reconocía que el Señor, como soberano, Él tenía todo el poder para hacer lo que Él quería hacer. Cuando se realiza el estudio, hermanos, sobre los atributos de Dios, y nos gustaría en algún momento realizar el estudio por aquí sobre los atributos de Dios, pero hay un atributo que es la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, los teólogos lo divide en dos términos: la soberana voluntad de Dios, que significa Dios decide hacer lo que Él quiere hacer. Nadie le dice a Dios que haga algo. Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Y la otra parte de la soberanía de Dios es el soberano poder de Dios.
Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Dios decide hacer lo que Él quiera, pero al mismo tiempo Dios tiene todo el poder para alcanzar y lograr lo que Él se ha propuesto hacer. Hay un versículo en Isaías capítulo 46, versículo 10. Isaías 46, 10. Dice, vamos a leer el versículo 9. Acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermano, eso es ser soberano. Dios es soberano porque Dios siempre hace lo que Él quiere. Bueno, hermano, este hombre sabía que Jesús tenía tal autoridad. Al decirle, Señor, tú solo con tu palabra puedes ganarlo porque eres alguien que tiene tal autoridad, estaba reconociendo que Jesús era tal soberano que podía hacer lo que Él quería. Y aquí pasamos al último punto. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante todo esto? Volvemos a nuestro pasaje de Lucas 7, versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, a nuestro Señor Jesús no le maravilló, no le llamó la atención que los ancianos lo describan como alguien digno, como alguien bueno, como alguien religioso, como alguien generoso que construyó la sinagoga. Eso no es lo que llamó la atención. No es que Jesús dice, oh, qué hombre generoso, voy a ir a hacer el milagro porque lo merece. No, lo que le llamó la atención fue la fe que este hombre tenía. Ahora, aquí una aclaración importante. Tener solo fe no significa nada. La fe, amados hermanos, no es un objeto que tiene valor en sí mismo. Por ejemplo, no es que todas las personas tienen fe y porque tienen fe todo es válido. La fe no es un objeto que tiene valor en sí mismo. La fe es un medio que tiene valor según el destino al cual está dirigida la fe. Si yo puedo tener la fe más grande, la confianza, la convicción más grande de este mundo, pero si la tengo puesta en una piedra, no sirve de nada. Lo que da valor a la fe es el destino. ¿A dónde va dirigida nuestra fe? Y hermanos, ¿cuál era la fe de este hombre? ¿En quién tenía fe? El Señor Jesucristo. Si nosotros vemos, amados hermanos, todo lo que el centurión ha estado diciendo, la fe descrita en este pasaje es una fe puesta en el Señor Jesucristo. Porque este hombre, sin haber visto a Jesús, tenía fe en que Él era el soberano, el Señor, el que tenía autoridad sobre todas las cosas, era aquel Mesías prometido. Este centurión tenía fe. Y hermanos, quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11 y capítulo 12. Si usted más adelante en su casa puede leer todo el capítulo 11 de Hebreos, se va a dar cuenta de que todo el capítulo 11 de Hebreos trata de una cosa: la fe. Y muestra la fe de todos los santos del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, nosotros podemos ir leyendo y solamente selecciona la fe, pero cuando pasamos al capítulo 12, hermanos, no pierda de vista que es la continuación. A veces los títulos que nosotros tenemos, las separaciones que tenemos en la Biblia, nos hacen creer que
significa otro cambio de tema. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, continúa hablando de lo mismo, de la fe. Por eso en el capítulo 12 empieza diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amados hermanos, aquí hacemos un alto. El escritor a los Hebreos va a presentar al Señor Jesucristo como el autor y consumador de la fe. La palabra autor es una palabra que en griego es la palabra archeos, que significa principio. Cuando el escritor a los Hebreos está diciendo que Jesús es el autor, está diciendo que Jesús es el principio, es el origen, la fuente donde empieza la fe. Y luego va a decir que Él es el consumador. La palabra consumador es la palabra final, es donde recae todo, donde termina. El escritor a los Hebreos está diciendo: la fe empieza en Jesús y termina en Jesús. Él es el principio, el fin, el alfa y la omega. Amados hermanos, y es lo que la palabra de Dios va a mostrar. La fe verdadera, la fe salvadora, es algo que proviene de Dios mismo. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 va a decir que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Vamos hermanos, la fe es un regalo de Dios, es algo que proviene de Dios mismo. Dios es el autor, Él es el autor de la fe, y al mismo tiempo es el destino final de la fe salvadora. Puede que haya una persona, amados hermanos, como este centurión, que parezca una persona respetable, una persona correcta, una persona religiosa, pero como dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y como habíamos mencionado, la fe tiene un único sentido: la fe en el Señor Jesucristo. Puede que haya la persona más íntegra en este mundo, pero si no tiene fe en el Señor Jesucristo, no hay forma de que esa persona agrade a Dios. Este pasaje, hermanos, nos muestra cuán necesaria, cuán impenosa es la fe para la salvación. Y la fe puesta en el Señor Jesucristo. Porque ya dice la palabra de Dios: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Solamente por medio de la fe del Señor Jesucristo es que encontramos salvación. Les decía de que uno de los centuriones más famosos de la Biblia es el que encontramos en Hechos capítulo 10. Acompáñenme, hermanos, a Hechos capítulo 10. Aquí encontramos la vida de un hombre llamado Cornelio, que igual era un centurión. Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y escuchen las características de este hombre: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre correcto, era un hombre íntegro, un hombre religioso. Pero hermanos, si más adelante usted quiere leer todo el capítulo trata de Dios mostrándole a este hombre que no importaba cuán generoso era, cuán religioso era,
no creí en el Señor Jesucristo para salvación, no iba a ser salvo. No iba a ser salvo. Y por eso Dios envía a Pedro para que le predique el Evangelio de Jesucristo, para que este hombre pueda creer y ser salvo. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ve la fe de este hombre, la fe verdadera. Bueno, ¿quieren saber cómo se muestra la vida de alguien que tiene fe verdadera? Número uno, reconoce que es pecador, como este hombre. Soy indigno. Número dos, reconoce que Dios es el Señor sobre todas las cosas. Reconoce que el Señor tiene autoridad sobre todo lo existente. Tú tienes fe, amado hermano, hermana. Tú que estás sentado acá y puedes ser catalogado como alguien que es religioso, que asiste los domingos frecuentemente a la iglesia. Tienes estas características. Reconoces tu indignidad delante de Dios, reconoces que eres alguien pecador, pero al mismo tiempo reconoces que Dios es el Señor de tu vida. Y como veíamos en algunos estudios pasados, quiero mostrar, hermano, como les digo, Lucas, toda esta historia la está usando para ejemplificar todo lo que el Señor Jesús ha hablado en el Sermón del Monte. Y quiero que vayamos a Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amados hermanos, si usted dice que Dios es su Señor, la pregunta es, ¿por qué no hace todo lo que Dios le dice? Si usted verdaderamente reconociera que Dios es su Señor, entonces debería vivir en obediencia a Dios. Porque todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es semejante a aquel que construye sobre el fundamento que es Cristo. Versículo 10. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Nuestro Señor Jesucristo concedió misericordiosamente sanar a este hombre, al siervo. Pero la razón por la que lo sanó no es porque este hombre era bueno, no, fue simplemente un acto de bondad soberana de Dios. Hermanos, cuando Dios nos concede nuestras oraciones, nuestras súplicas, es únicamente porque el soberano tuvo misericordia de nosotros, tuvo bondad sobre nosotros. Aplicaciones finales, amados hermanos. En Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12, cuando termina la historia, el Señor usa a este hombre como el ejemplo de aquellos creyentes que iban a venir de las otras naciones. ¿Quiénes son esos creyentes que iban a venir de las otras naciones al reino de Dios? Usted y yo. Hermanos, a través del ejemplo de este hombre reconocemos dos cosas. En primer lugar, no importa cuán bueno sea usted, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, si usted no reconoce su pecado delante de Él, no importa cuán buenas obras haya, cuántas limosnas dé, cuánta generosidad muestre en su vida, cuántos sacrificios religiosos realice, no importa. Lo único que nos salva es la fe en el Señor Jesucristo. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe. Y en segundo lugar, que aprendemos que el único Señor, el único que gobierna todo es Dios. Nosotros todos vamos a ver. Por si acaso, hermanos, último detalle. ¿Se acuerdan que le decía que la palabra siervo en este versículo 12 es la palabra esclavo? Ahora quiero que me acompañen a Romanos 6.
Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de oración a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Esa palabra siervo es la misma. Esclavo. Hermano, hermana, cuando el Señor nos ha salvado, nos ha hecho sus siervos, sus esclavos. El Señor tiene una preocupación mucho más grande que la de ese centurión por sus siervos. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Nuestro Señor llamado Salvador Jesucristo. ¿Cómo no rendirle obediencia? ¿Cómo no rendirle tributo y adoración al suficiente Salvador?